Hola, en este video vamos a explicar los ciclos biogeoquímicos. Mi compañero Jonathan Cantú Juárez y una servidora Carla Páez les vamos a explicar un poco sobre lo que significa, sobre qué son los procesos biogeoquímicos y sus características. Nosotros somos alumnos de Ingeniería Industrial del 401E y nuestro profesor es el biólogo José Isaac Zamora Morales. Como primer punto vamos a explicar qué son los ciclos biogeoquímicos. Estos son procesos naturales en los que los elementos químicos necesarios para la vida, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, son reciclados constantemente entre los organismos vivos y también el ambiente abiótico, como el suelo, el agua, la atmósfera. Estos ciclos implican una serie de pasos en los que los elementos son tomados por los organismos vivos, son procesados y son liberados nuevamente al ambiente, formando un ciclo continuo. Los principales ciclos biogeoquímicos incluyen el ciclo del carbono, el del nitrógeno, el ciclo del oxígeno, del fósforo y el ciclo del azufre. Cada uno de estos ciclos tiene características únicas, pero todos están interconectados. Todos tienen un impacto significativo y muy importante en los ecosistemas. Por ejemplo, el ciclo del carbono es fundamental para regular el calentamiento global, mientras que el ciclo del nitrógeno es muy esencial, es muy importante y ayuda a la producción de proteínas para los organismos vivos. Primero vamos a explicar el ciclo del carbono. El carbono es esencial para todas las formas de vida. Es un componente muy fundamental de los compuestos orgánicos. Este lo podemos encontrar en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Es absorbido, las plantas lo absorben durante su proceso de fotosíntesis. Los procesos clave del carbono incluyen la fotosíntesis, la respiración, la descomposición y la combustión de combustibles fósiles. Ahora vamos a explicar algunas características de los ciclos bioquímicos de los elementos del carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Algunos de los puntos más importantes sobre el carbono es que es un elemento muy esencial para los cuerpos de los seres vivos. También es económicamente importante para los humanos modernos en la forma de combustibles fósiles. El dióxido de carbono es carbono que en la atmósfera está como dióxido de carbono. Es muy necesario para los organismos, como por ejemplo las plantas en los procesos de fotosíntesis. Lo usan para producir moléculas orgánicas en las cuales viajan a través de cadenas alimenticias. Al final los átomos de carbono son liberados como dióxido de carbono durante la respiración. Los procesos geológicos lentos entre los que están la formación de rocas sedimentarias, combustibles fósiles, contribuyen al ciclo del carbono a lo largo de escalas prolongadas de tiempo. Algunas actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la deforestación, aumenta con el dióxido de carbono y afectan el clima y los océanos de la Tierra. Alrededor de un 18% de la masa de nuestro cuerpo está constituida por carbono, entonces esto quiere decir que es muy fundamental para nuestra existencia. Sin el carbono nosotros no tendríamos membranas plásmicas en nuestras células, ni las moléculas de azúcar que usamos como combustible. El carbono es parte de todos los cuerpos, pero a su vez también es muy importante para las industrias modernas. Los compuestos de carbono de plantas y algas que existieron hace mucho tiempo son lo que forman los combustibles fósiles, como el carbono y el gas natural, que actualmente pues los usamos como energía. El ciclo del carbono se estudia con más facilidad como dos ciclos más pequeños que están conectados. Por ejemplo, uno que comprende el intercambio rápido del carbono entre los organismos vivos y el otro se encarga del ciclo del carbono a través de los procesos geológicos a largo plazo.
Y aunque, por ejemplo, podemos decir que son cosas separadas, es importante que estén juntos. Eh, mm, el ciclo del carbono existe en el aire mayoritariamente como dióxido de carbono gaseoso. Este se disuelve con el agua y reacciona con las moléculas de esta para producir bicarbonato. La fotosíntesis que llevan a cabo las plantas terrestres, las bacterias, las algas, se convierte en el dióxido de carbono y el bicarbonato en moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas producidas por los organismos fotosintesidadores pasan a través de cadenas alimenticias y la respiración celular convierte nuevamente el carbono orgánico en dióxido de carbono gaseoso. El ciclo del hidrógeno es el elemento más sencillo y más abundante del universo. En la Tierra existe en la forma de agua. También existe una pequeña cantidad en el aire que respiramos todos los seres vivos. Las celdas de combustible requieren casi el hidrógeno puro, como el que se consigue en el agua, en la biomasa, en los combustibles fósiles, como en la extracción del petróleo. Producir hidrógeno puro requiere de energía. Si los recursos de energía renovable son usados para producir hidrógeno, el impacto en el medio ambiente va a ser mínimo. Los recursos de energía renovable son aquellos que pueden ser reabastecidos en un corto periodo de tiempo. El ciclo del hidrógeno solar funciona así. La electricidad producida por los módulos solares opera un equipo de electrolisis. Este se divide en agua, en componentes elementales como el hidrógeno, el oxígeno. El oxígeno se libera al aire y el hidrógeno se vuelve a los tanques, donde es almacenado en un lugar de producción o se envía a las regiones donde el sol está muy escaso. En las noches, cuando no hay energía solar, el hidrógeno se combina con el oxígeno del aire en una celda de combustible, una planta de energía electroquímica, que esto hace que se convierta, bueno, la planta la convierte en electricidad. La energía química contenida en el hidrógeno, el puro subproducto que resulta de este proceso es agua pura. La primera fase del proceso del ciclo del hidrógeno es que la mayor parte de nuestro planeta pues es agua, por lo que este ciclo está infinitamente relacionado con el ciclo hidrológico. El ciclo del hidrógeno comienza con la evaporación de la superficie del agua. Luego, con la condensación, la hidrosfera incluye la atmósfera, la tierra, las aguas superficiales y las aguas subterráneas. A medida de que el agua se mueve atrás del ciclo, cambia el estado entre las fases líquida, sólida y de gas. El agua se mueve a través de diferentes reservorios, incluyendo el océano, la atmósfera y las aguas subterráneas, los ríos y los glaciares, por los procesos físicos de evaporación, incluyendo la transpiración de las plantas, sublimación, precipitación, filtración, escorrentia y flujo de subsuelo superficial. Luego, con la transpiración, las plantas absorben el agua del suelo a través de sus raíces para luego bombearla y suministrar nutrientes a sus hojas. La transpiración representa aproximadamente el 10% del agua evaporada. Esta es la descarga de vapor del agua de las hojas de las plantas en la atmósfera. Es un proceso en el que nosotros no lo podemos ver, a pesar de que las cantidades de humedad que implica son pues significativas. Por ejemplo, se cree que un roble puede transpirar o evaporar 151 mililitros de agua por año. La transpiración es también la razón por la cual la mayor parte de la humedad en lugares con mucha cobertura vegetal, la cantidad de agua que se transpira a través de este proceso depende de la planta en sí, de la humedad del suelo, la temperatura y el movimiento del viento alrededor de las plantas. Luego, la precipitación, esta es la caída del agua en cualquier forma a la tierra. Esta da paso a la infiltración, es un proceso en el cual el agua se absorbe en el suelo o fluye por la superficie. Este proceso se repite una y otra vez como parte de los ciclos terrestres que mantienen los recursos renovables.
Ahora voy a hablar sobre el ciclo del oxígeno. Este es la circulación del elemento oxígeno en el interior y la superficie de la Tierra. A través de esos procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos, es como funciona el ciclo del oxígeno. La importancia del ciclo del oxígeno radica en lo imprescindible. Este es un elemento para la vida y para el planeta, es indispensable. Los seres vivos necesitamos y precisan del oxígeno como una fuente de energía para realizar pues prácticamente todas las actividades. Es vital el oxígeno. Este elemento se combina con el carbono y con el hidrógeno para formar moléculas esenciales para la vida. Algunas características del ciclo del oxígeno son que el oxígeno como elemento químico se encuentra en abundancia en diversas combinaciones químicas de la naturaleza. Su forma más común son el oxígeno molecular en forma de gas. Otra es que el oxígeno se caracteriza por formar parte de otros como el ciclo del carbono, el ciclo hidrológico. El dióxido de carbono tiene el oxígeno como uno de sus elementos y el agua está formada por partículas de oxígeno y también de hidrógeno. El ciclo del oxígeno pasa por varias capas o esferas de la Tierra. La mayor parte de las interacciones del oxígeno con otras moléculas o seres vivos sucede en la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera y la biosfera. El ciclo del oxígeno se manifiesta en dos tipos de procesos, un ciclo lento o geológico y un ciclo rápido o biológico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Cantú y yo les voy a explicar la importancia en la bioquímica de la parte de el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Empecemos por el nitrógeno. El nitrógeno es importante más que nada porque es un aminoácido importante para la extracción de proteínas que son básicas para la supervivencia de los seres vivos. Nos ayuda a desarrollar la guanina, que es una base nitrogenada que, almacena información importante para lo que es nuestro ADN. Por lo cual la guanina nos permite absorber el nitrógeno de la atmósfera para después realizar lo que es nuestra estructura en el ADN. Bueno, después tenemos lo que es el fósforo, que este nos permite generar también fosfolípidos que generan bicapas lipídicas, de suma importancia también para lo que es la supervivencia humana. En la parte del ADN tenemos lo que es el azúcar fosfato, que nos ayuda a desarrollar lo que es el material genético de nuestro ADN. Después tenemos lo que es el ATP, que es el trifosfato de adenosina, que este básicamente nos permite almacenar o liberar energía dependiendo el caso que lo necesite nuestro cuerpo. Por último tenemos lo que es el azufre. Este básicamente nos genera dos aminoácidos que son la cisteína y la metionina. Estos aminoácidos contienen azufre que al contenerlo y juntarse generan puentes llamados puentes disulfúricos, y estos básicamente lo que generan son las estructuras de las proteínas grandes que tiene nuestro cuerpo.